¿Qué pasa si una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra es apenas una nota al pie de su libro de historia? No Mesopotamia. No Egipto. Ni siquiera los hititas. Pero Tamil Nadu, una tierra donde el hierro estaba siendo fundido con precisión científica más de 1000 años antes de que la llamada cuna de la civilización aprendiera a forjar una espada. Imagine esto, un cementerio en Adichanayur. Silencioso. Sin molestias. Hasta que los arqueólogos cepillen capas de tiempo y desenterquen algo imposible, una espada. Forzado en acero ultra halo carbono. Fechado a 3300 a.C. Una tecnología tan avanzada no se volvería a ver durante milenios. Los libros de texto lo llaman un avance cuando los hititas hicieron armas de hierro alrededor de 1200 a.C. Pero aquí, en el suelo húmedo del sur de la India, no solo estaban haciendo hierro, lo estaban dominando. Con hornos lo suficientemente calientes como para derretirse a través de la historia y herramientas formadas con intención, simetría y alma. ¿Quiénes eran estas personas? No eran emperadores en tronos chapados en oro, tallando edictos en piedra. Eran innovadores tranquilos, agricultores, herreros, comerciantes. Construyendo no monumentos para el ego, sino herramientas para la supervivencia. Armas, sí, pero también cinceles, puntas de flecha, cuchillas agrícolas. No se fue en museos, sino en tumbas, como si los muertos tuvieran su legado en hierro. Y sin embargo, falta su historia. Omitido. Reescrito. Eclipsado por las narrativas del norte que afirman el título de primero. Pero el carbono no miente. Los plazos no se doblan. Entonces, ¿por qué el mundo todavía pregunta dónde comenzó la civilización india, cuando Tamil Nadu ya puede haber estado ardiendo de brillantez siglos antes del resto? Este no es solo un giro arqueológico, es una fractura de identidad. Un pueblo reducido a una región. Una historia reducida a un susurro. Y plantea la pregunta. Si tenían acero antes de los hititas, si sus hornos brillaban mientras otras culturas aún dormían, ¿qué más nos hemos perdido? ¿Qué más se encuentra enterrado debajo de esta tierra? Porque esto es solo el comienzo. Pero, ¿qué tan atrás llega realmente este legado? Hay algo enterrado en el suelo de Tamil Nadu, algo que no debería estar allí. Un horno. Escoria endurecida fusionada a sus paredes. Cenizas manchadas de calor del calor que una vez alcanzó temperaturas impensables. Y cerca de ella, una tumba. Luego otro. Entonces cientos. ¿Dentro de ellos? Herramientas, armas, cuchillas. Hierro, no como reliquia, sino como rutina. Mucho antes de Mesopotamia, antes de Anatolia, antes de que el mundo creyera que el hierro había nacido. Codumanal. Un nombre desconocido para la mayoría. Sin embargo, aquí, hace más de 3.000 años, no estaban importando hierro. Lo estaban creando. Con precisión. Con consistencia. Con un dominio que rivaliza con cualquier llamada cuna de civilización. Estos no fueron fragmentos eliminados de meteoros caídos. Esto fue fundido. Forja. Ingeniería. En un sitio de entierro, más de 85 artefactos de hierro, desde lanzas hasta espadas, colocadas tanto dentro como fuera de las urnas, como un kit de herramientas de despedida para los muertos. Algunas cuchillas incluso insinúan acero alto en carbono, una tecnología que debería haber llevado más a la humanidad a inventar. Esto no fue una coincidencia. Esto no fue prestado. Fue innovación. Nacido y enterrado en el sur. Y luego, silencio. La historia miró hacia otro lado. Hasta ahora. ¿Por qué las fechas? Han sido probados. Verificado cruzado. 5 laboratorios globales, el mismo resultado. Este hierro es anterior a los hititas por 2000 años. Lo que significa, la historia de origen que nos hemos contado, está incompleta.
Tal vez incluso, al revés. ¿Por qué no escribieron sobre eso? ¿Por qué no fue tallado en libros de texto? ¿Cómo una civilización inventa metalurgia y luego desaparece del recuerdo del mundo? O tal vez, alguien se aseguró de que desapareciera. Porque esta es la pregunta que persigue a cada arqueólogo que ha tocado ese suelo. Si el sur no aprendió hierro de Occidente, si lo hicieron ellos mismos. Entonces, ¿quién les enseñó? Si no fuera de Occidente, ¿de dónde vino este genio de la Edad del Hierro? Una herramienta, a medias en la Tierra Roja, a las afueras de Chennai. No bronce. No hierro. Solo piedra, con forma, afilada, refinada. Nada especial, hasta que pruebes el suelo a su alrededor. 500.000 de años. Más viejo que el Homo sapiens. Más antiguo que cada lenguaje escrito, cada pirámide, cada creencia que tenemos sobre quién vino primero. Atirampakam. Un tranquilo lecho del río. Ahora, la zona cero para un descubrimiento que sacudió los huesos de la paleoantropología. Lo llamaron tecnología Chennai, una cultura prehistórica tallada no de libros de texto, sino de cuarzo endurecido por el fuego. Herramientas tan precisas, tan simétricas, los científicos cuestionaron si incluso eran posibles sin cognición avanzada. Pero allí estaban, cientos de ellos, grabados en el silencio de la prehistoria. No se desvía de África. No restos de comercio temprano. Pero hecho. Aquí. Mucho antes de que los supuestos primeros humanos caminaran por esta tierra. Y luego vino la pregunta más difícil. Si estas herramientas vinieron ante nosotros, ¿quién las hizo? Los datos se negaron a susurrar. Gritó. Esto no fue una casualidad. Esto no fue contaminación. Este era legado, incrustado en el suelo, y posiblemente, en la sangre. Porque cuando los científicos rastrean del rastro genético de los tamiles de hoy, encontraron algo extraño. Una retención distinta del ADN arcaico, neandertal, denisovan, sí, pero también hilos únicos. Los que no están asignados en ningún otro lugar. Antiguo, persistente, tercamente local. Como si el recuerdo de estos fabricantes de herramientas desconocidos, su destreza, su resistencia, su fuego, todavía viviera en las manos que giran seda en Kanchipuram, o bronce de martillo en Svamimalai. ¿Qué pasa si hemos estado mirando la historia al revés? ¿Qué pasaría si el mundo no comenzó en un solo lugar, pero en muchos, y uno de esos lugares fue Tamil Nadu? Los ríos, las rocas, los huesos, no son solo reliquias. Son registros. Y susurran una posibilidad mucho mayor, mucho más extraña de lo que nos hemos atrevido a considerar. ¿Podrían los tamiles ser descendientes de uno de los primeros tecnólogos de la Tierra? Antes de los maurias, antes de los edictos de Asoka, antes de que el norte de la India tallara su nombre en piedra. Había que el Adi. No es un campo de batalla. No es un palacio. Pero una ciudad, con calles, desagües, casas de ladrillo, y guión. Grabado en fragmentos de cerámica, rayados en urnas, letras silenciosas que esperaron 2.500 años para volver a leer. Tamil Brahmi. Fechado en carbono para el siglo VCEA-C. 3 siglos antes de que Asokan Brahmi fuera cincelado en un pilar. Esto no debía suceder. Durante décadas, nos dijeron que la alfabetización fluía hacia abajo, desde los imperios en el norte hasta el sur tribal. Esa escritura vino con conquista. Esa civilización significaba aprender del centro. Pero, ¿qué pasaría si el río fluyera hacia el otro lado? ¿Qué pasaría si el sur ya estaba escribiendo, ya leyendo, mucho antes de que cualquier emperador levantara una bandera? Que el Adi no era un acuerdo marginal. Era urbano. Industrial. Alfabetizado. Comerciantes, smiths, poets, todos dejando atrás las marcas, nombres, etiquetas, no en sánscrito, no en prakrit, sino en un idioma todavía hablado hoy. Tamil. Y luego vino la teoría de Rajabelu, controvertida,
disruptiva, inquebrantable local. Que no fue Asokan Brahmi el que nació el guión del sur, fue Tamili el que sembró el norte. Que los monjes y comerciantes, que se encuentran con comerciantes tamiles, tomaron prestado su guión, lo modificaron, lo hicieron suyo. No conquista. Contacto. No herencia. Imitación. ¿Y ese grafiti en la antigua cerámica tamil? No era un garabato primitivo. Era el prototipo. El plan. Cada letra una rebelión contra el silencio histórico. Porque si esto es cierto, sí que el Adi reescribe la historia de la escritura india, ¿qué más debemos cuestionar? ¿Qué pasaría si Tamil no estuviera esperando que llegara la civilización? ¿Y si fuera civilización? ¿Qué pasaría si Tamil fuera la semilla, no la rama, de la alfabetización india? Hay un esqueleto en Rakhigarhi, una mujer enterrada hace 4.600 años, bajo capas de polvo e imperio olvidado. Sus huesos no tenían corona, ni guión, ni leyenda. Pero en su ADN, fue una historia que reescribe el mapa. No hay rastro de ascendencia indo-aria. Ninguno. En cambio, una mezcla tan antigua como la tierra misma. Los cazadores-recolectores iraníes, y algo mucho mayor. El antiguo andamanés. Los científicos de linaje profundamente arraigados ahora llaman a Asia ancestral del sur de la India. Y luego, el giro. Haplogrupo L. El mismo ADN y se encuentra hoy en Tamil Nadu, desde tribus de la colina hasta ciudades costeras. Un eco genético. En 4 milenios. A través del colapso civilizacional. ¿Era ella, uno de ellos? Porque el Valle del Indo no desapareció. Se disolvió. ¿Y qué vino después? Nos han dicho, vacío, decline, oscuridad. Pero los senderos de cuentas no se detuvieron. Los motivos, los guiones, los estilos de entierro, seguían fluyendo. Sur. Las tumbas de Tamil Nadu, llenas de las mismas microperlas, las mismas posturas de entierro, la misma simetría silenciosa. No imitación, herencia. Esto no era una deriva cultural. Fue migración. Adaptación. Memoria, envuelta en supervivencia. ¿Y el idioma? El antiguo acertijo del guión del Indo, sin descifrar. Pero pistas, en todas partes. Tamil loanwords en sánscrito védico. Raíces proto-dravidianas enterradas dentro de los himnos de Rigveda. Las palabras pueden haber cambiado, pero la voz nunca lo hizo. Seguía hablando. A través de canciones de cuna. A través de canciones del suelo. A través de rutas comerciales talladas en perla y fuego. Y ahora, los científicos están comenzando a decirlo en voz alta, lo que una vez fue susurrado. Que la gente del Valle del Indo puede no haber desaparecido. Es posible que se hayan movido. Hacia el sur. Sembrar lo que se convertiría en una de las culturas vivas más antiguas del mundo. Uno que todavía canta. Todavía escribe. Todavía recuerda. Pero si eso es cierto, si el Indo no terminó, sino que se transformó, ¿quiénes son realmente los tamiles? ¿Los dravidianos sobrevivieron al colapso del Indo, al convertirse en los tamiles? Comienza con un fragmento de cerámica, al sol, desgastado por la arena, excavado de las ruinas de un antiguo puerto en Egipto. En su superficie, script tamil. Escrito a mano. Dejado por alguien que navegó no por la brújula, sino por las estrellas. No es una historia que encontrarás en los libros escolares. Porque Tamil, nos dicen, era regional. Agrario. Atado al suelo y el monzón. ¿Pero esto? Esto rompe esa ilusión. El mismo guión se ha encontrado en Omán. En Tailandia. En publicaciones comerciales lejanas donde la canela era moneda, y el lenguaje fue sobrevivido 4. Tamil no solo se habló, sino que fue llevado. A través de los océanos. Grabado en ánforas. Cantado en las costas que nunca conocieron la palabra india. Y luego,
El giro más salvaje, hebreo. Hebreo bíblico, nada menos. Palabras como caporituki, picac, marfil, carga, todas las sombras fonéticas de rastreo de regreso al tamil temprano. No coincidencia. Contacto. Entonces, ¿qué estaban haciendo los tamiles, hace miles de años, navegando hacia el Mar Rojo, trueque en puertos mayores que Roma, dejando palabras atrás, no solo mercancías? No eran pasajeros en el imperio de otra persona. Eran navegadores. Másters de vientos monzónicos. Constructores de catamaranes que bailaron a través del mar Arábigo. No dejaron un mapa, pero la evidencia flota en los idiomas de los extraños. Y aquí está el silencio que sigue esa verdad. ¿Cómo los olvidó el mundo? ¿Cómo se borran un agente de mar, cuyo idioma cruzado de costa a las escrituras, se borra de la gran historia de la globalización? ¿Quién convirtió el océano en una pared en lugar de un camino? Porque si se hablaba tamil en los mercados de Memphis, si susurraba en el vocabulario de reyes y caravanas. Entonces el mundo debe una pregunta. No solo sobre el comercio. No solo sobre barcos. Pero sobre por qué nos dijeron que se quedaron sin litoral. ¿Por qué fueron escritos como agricultores, no fundadores de la memoria marítima? Y conduce a la herida más grande, la que todo historiador debe enfrentar. Pero, ¿cómo podría una isla de comerciantes permanecer invisibles en la historia mundial? Dos banderas. Dos idiomas. Dos pueblos encerrados en conflictos durante décadas. Pero debajo de los pancartas y el derramamiento de sangre, un secreto. Sri Lanka, tamiles y singaleses comparten las mismas raíces genéticas. No solo se superpone, una profunda similitud. No es una teoría. No es una metáfora. Pero la verdad fría y celular. Mapeado en medio millón de mutaciones. Se remonta a una migración hace casi 2.500 años. Ambos grupos, uno del sur de la India, el otro de la costa occidental, llegaron a Sri Lanka al mismo tiempo. No como enemigos. Como colonos. Vecinos. Constructores de la misma tierra. Sus genomas cuentan una historia que sus libros de historia no. Llevan los mismos marcadores de las Indias occidentales. Las mismas firmas débiles de la influencia de Maratha. Giros de ADN que hablan de fusión, no de fractura. Y sin embargo, se separaron. Se libraron guerras. Se dibujaron fronteras. Los idiomas se convirtieron en líneas en la arena. Y con el tiempo, la identidad se endureció en las paredes. Pero la ciencia no obedece a las paredes. En los laboratorios, la sangre no miente. Señala un pasado donde las historias aún no se habían dividido en los lados. Y eso es lo que lo hace doloroso. Porque toda la pérdida, toda la división podría haber sucedido entre los primos. No es solo una anomalía genética. Es un espejo. Uno que nos obliga a preguntar. ¿Cuántos de nuestros enemigos se parecen a nosotros, por dentro? ¿Cuántas naciones fueron talladas al olvidar? Y si el ADN recuerda lo que la política quiere que borremos, ¿qué más estamos equivocados? ¿Qué más hemos leído mal sobre los orígenes étnicos? Hay antepasados que recordamos y antepasados que hemos olvidado. Luego están los que nunca supimos que llevamos. No a través de la historia. No a través del guión. Pero a través de la sangre. Dentro de las células de los indios modernos, especialmente los tamiles, los científicos encontraron algo extraordinario. Rastros de ADN neandertal. Esa parte es esperada. Pero entonces, un giro. Más del 90% de la variación genética neandertal del mundo se encuentra en la India. No Europa. No el Medio Oriente. Aquí. Y eso no es todo. También aparecen fragmentos de ascendencia denisovan, de una especie de hominina perdida hace mucho tiempo en Asia. Pero en los genomas tamiles, la variación es única. Sin par.
Como si algunos susurros de estos seres antiguos solo sobrevivieran aquí, en el sur. No como fósiles, pero como respuestas inmunes. Como grupos de genes para la memoria, para la tolerancia al calor, para la función cerebral. Ghosts codificados en la arquitectura misma de la vida. ¿Qué significa eso? Que cuando te miras en el espejo, es posible que no estés viendo una especie. Es posible que estés mirando un coro. Una antigua fusión de mentes e instintos que nunca realmente murieron. Solo, mezclado. Y para los tamiles, cuyo ADN todavía canta con estas notas raras, sugiere algo más profundo. Que esta tierra no era solo un destino. Era un lugar de reunión. Donde lo antiguo y lo moderno se dio la mano. Donde las ramas olvidadas del árbol humano dejaron su huella y desaparecieron. Dejando solo resuena. Así que ahora preguntamos. ¿Nuestros instintos están heredados de los antepasados que nunca hemos nombrado? ¿Los ánimos, los talentos, los traumas que llevamos, provienen de especies que ya no existen? ¿Y si el ADN tamil tiene piezas de todos? Entonces, ¿qué más está oculto en esas secuencias? ¿Qué pasa si el ADN tamil es una cápsula de tiempo para toda la humanidad? Debería haber desaparecido. Los imperios aumentaron y cayeron, barriendo nuevos dioses, nuevos guiones, nuevas lenguas. Persa, sánscrito, prakrit, portugués, inglés. Idiomas que vinieron con ejércitos y coronas. Pero tamil, se quedó. No en silencio. En poesía. No enterrado. Pero hablado, cantado, tallado en las paredes del templo, pasó de abuela a un niño como una oración sin autor. Mayor que el latín. Más viejo que el árabe. Incluso más antiguo que el sánscrito clásico. No es un dialecto. Un desafío. Porque enterrado dentro del Rigveda, en los himnos más antiguos de la llamada tradición aria, son palabras tamiles. Mayil. Pala. Pavor real. Fruta. No prestado. No robado. Plantado. Y sin embargo, durante siglos, se le dijo a Tamil que se arrodillara, llamado regional, rústico, impuro. El movimiento tamil puro dijo que no. Dijo que este idioma no necesita sánscrito para explicar el mundo. Dijo cada campo, matemáticas, medicina, ley, amor, ya tenía su palabra. Y aún así, perduró. A través de los puños de hierro de los colonizadores. A través de libros escolares que enseñaban en la lengua materna de otra persona. A través de templos donde se prohibieron las oraciones tamiles y luego se recuperaron. Hoy vive en Canadá, Singapur, Malasia, Sri Lanka, no como nostalgia, sino como respiración. Pero la pregunta no es solo cómo vivía. Es por qué. ¿Por qué sobrevivió Tamil y no tantos otros? ¿Qué fuerza, qué fuego, qué fe le impidió desmoronarse bajo imperio tras imperio? ¿Por qué Tamil sobrevivió mientras otros se desvanecieron? La mayoría de las civilizaciones marcan la victoria con piedra, alta, fría, afilada. Una columna. Una conquista. Un nombre tallado en granito. Pero en el antiguo Tamilakam, plantaron agua. No espadas. Ballestas. Después de la guerra, no criaron un Hayastambam, un monumento a la muerte. Construyeron un Halastambam, un monumento a la vida. Un pilar que marca una nueva fuente de agua, excavada a mano, ofrecida a la gente. La victoria significó supervivencia. No dominación. Y la tierra, recordada. En la literatura de Sangam, escrita hace 2000 años, no solo hay bosques. Hay 100 árboles con nombre. 120 tipos de tierra. 50 tipos de agua. Ríos, estanques, niebla, resortes subterráneos, cada uno con su propia palabra, su propia emoción. Cada poema, asignado a una temporada, un suelo, un estado de ánimo. Si los amantes se reunían en secreto, tenía que estar cerca de un curingi floreciente.
Si un guerrero se afligió, las llanuras secas hablaban su tristeza. La ecología no era fondo. Era lenguaje. Cultura. Ley. Incluso el Tirucural, uno de los textos éticos más traducidos en la tierra, comienza no con el cielo o los reyes, sino con la lluvia. Dice, sin agua, no hay cosecha. Sin cosecha, no hay gente. Sin gente, sin nación. Esto no fue sentimiento. Era el sistema. Los tamiles codificaron la sostenibilidad no en la política, sino en la poesía. Sin gráficos de huella de carbono. Sin tratados. Solo una cosmovisión que vio el suelo como sagrado, y el futuro como algo para protegerse en el presente. Hoy, lo llamamos cambio climático. En aquel entonces, lo llamaron sabiduría. Pero si esta era una civilización que medía el poder por cuanto devolvió, no cuánto tomó. Entonces, tal vez la pregunta no es cuán antiguos eran. Tal vez la pregunta es qué tan lejos. ¿Qué pasa si la cultura tamil antigua mantuvo el plan para sobrevivir al futuro? Adichanayur. Un pueblo tranquilo en Tamil Nadu, hasta que las espadas golpearon algo que no respiró más, pero que nunca se había quedado realmente en silencio. Miles de urnas. Perfectamente sellado. Algunos con huesos rizados como bebés. Otros con herramientas, cuentas, armas, fragmentos de una historia aún no contenidos. Y dentro de esos huesos. ADN intacto. No estatuas. No escrituras. Pero el código de identidad en bruto, esperando. Durante siglos, estos restos se sentaron en las esquinas del museo, etiquetados, catalogados, ignorados. Pero ahora, la espera ha terminado. En la Universidad de Madurai Kamaraj, detrás de las máquinas estériles de vidrio y zumbidos, los científicos están comenzando lo que podría ser la excavación más importante de todas. No de suelo, pero de memoria. Dentro de esos tubos de ensayo se encuentra el poder de volver a dibujar los plazos, para confirmar o enfrentar lo que creemos que sabemos sobre la casta, el lenguaje, sobre quién realmente vino de dónde. ¿Son los tamiles una continuación del Valle del Indo? ¿Sus líneas de sangre resistieron el reemplazo, o transportaron migraciones en su médula? ¿Podría un solo fragmento, un diente, una costilla, un pequeño bucle de ADN antiguo, conectar a los pescadores de Corcay con los fabricantes de cuentas de Harappa? Cada secuencia que ejecutan es una resurrección. Cada partido, una revolución. Porque esto no es mitología. Esta no es tradición oral. Es genética. Y no le importa las fronteras. O libros de texto. O orgullo. Solo revela. Y si estos huesos, estos miles de testigos silenciosos, llevan la prueba de una civilización mucho mayor, mucho más central de lo que el mundo jamás haya imaginado. Entonces ya no solo estamos contando la historia del tamil. Estamos reescribiendo la historia del mundo. Así que ahora hacemos la pregunta final. ¿Qué pasa si las verdades más antiguas de la humanidad todavía están enterradas bajo el suelo tamil?